Samantha, can you bring it down just a little bit? Thank you. Una alarma para despertarnos antes del mensaje. Estaba diciendo en esta mañana, antes que empecemos el mensaje en esta noche, oremos mucho por aquellos hermanos que la verdad están pasando un tiempo bastante difícil. Nuestra hermanita Corina, mantengan en oración. Está delicada, no sé si me permitan los hermanos hablar, pero la situación está bastante delicada. Está en rehabilitación, requiere de una cirugía que no se la pueden hacer, así que necesitamos pedirle a nuestro buen Dios que manifieste su poder en ella. Que también por igual oremos por nuestra hermana Yolanda Saucedo, está delicadita también nuestra hermanita, así que requiere de nuestras oraciones, y espero que en esta noche cuando ustedes lleguen a sus hogares, por favor, hagan oraciones por ellas. Mi cuñado el día de ayer lo tuvieron que internar de emergencia y parece que tuvo un pequeño ataque al corazón. Tiene que quedar en observación en el hospital, y quiero aprovechar para que puedan orar por él también, orar por mi hermana porque también está delicada de salud. Se hizo unos estudios y no salieron como uno quisiera, así que tuvo que irse hasta una clínica muy conocida, Mayo Clinic, en Arizona, ustedes saben, y como les digo, le han hecho algunos estudios y pidiéndole al Señor que pues dé sabiduría, a no ser que Dios intervenga en estas ocasiones, que es lo que esperamos nosotros, ¿no es cierto? Por nuestra hermana Blanca Rubi, por nuestra hermana Guillermina. Aunque ustedes la vean venir aquí, a veces a la hermana, pero le cuesta mucho y tiene dolores, y a veces que yo le pregunto y me dice: ay pastor, usted no sabe, no entiende los dolores por los que estoy pasando, pero aquí estoy, dice, yo estoy aquí para alabar al Señor y para esperar en su misericordia. Y la verdad que toca mi corazón esta ancianita, que en la situación en que está, y aquellos que tienen cuenta en el Facebook, ustedes vieron que está animando a otros a pesar de el dolor que está pasando. Ella quiere exaltar al Señor, y qué testimonio tremendo de estos hermanos que a pesar por lo que están pasando están batallando y están dando ánimo a otros hermanos. Vamos a estar en los versículos 7 al 13 en esta noche de Apocalipsis 3. Estamos en el sexto mensaje del Señor Jesús a la iglesia que estaba en Filadelfia. Así como tuvimos esta mañana una carta que el Señor le envía a la iglesia de Sardis, una carta muy triste, extremadamente triste, porque había una iglesia, esta iglesia en Sardis, que ellos pensaban que estaban vivos, y el Señor dice: estás muerto. Es una iglesia muerta. Pero en esta noche vamos a ver un mensaje que por lo menos a mí me llena de gozo, me llena de mucho gozo, porque no hay ninguna advertencia del Señor al pastor de esta iglesia, ni a la iglesia tampoco. Y esto quiere decir que está siendo aceptada por el Señor. El Señor está contento, está complacido con esta iglesia. Otra de las cosas que vamos a estar mirando, por ejemplo, es que es una iglesia en la cual, aunque el Señor le envió el mensaje a una iglesia hace cientos de años atrás, pero vamos a ver en esta noche que el mensaje es para nosotros en el día de hoy, y vamos a explicar eso en breve. Vamos a estar contando por qué estoy diciendo esto. Esta ciudad, fundada en el 189 a.C. por el rey Atalo I, tenía un hermano
que lo quería mucho. Y Filadelfia, fíjense ustedes que quiere decir amor por el hermano. Amor por el hermano. Y qué nombre tan lindo, porque amor entre los hermanos, amor en lo que es en aquella congregación. No se sabe sinceramente cuándo fue fundada, por quién fue fundada, pero yo me imagino, mis hermanos, que allí en Éfeso, como son iglesias que están muy pegaditas unas con las otras, si ustedes ven el mapa hacia quién estaba dirigida esta iglesia, ustedes van a ver que estaban en una zona bastante cercana a una de la otra. Y sabemos lo que estaba diciendo en Hechos capítulo 19, versículo 10, que Pablo estuvo en Éfeso, ¿se acuerdan ustedes? Está predicando, y dice que la palabra fue predicada en toda Asia. Y cuando estamos hablando en toda Asia, era desde Éfeso hacia otras ciudades. Así que es muy, muy probable que lo que sucedió en Hechos capítulo 19, versículo 10, estaba haciendo referencia de toda esa zona. Ahora, la ciudad, estaba mirando un poquitito en la historia, una ciudad bastante rica agriculturalmente hablando. La razón es que es una zona muy, muy volcánica, esa región. Hubieron 2 terremotos que registran los historiadores, uno en el año 17, después de Cristo, y después en el año 60. 2 terremotos, pero impresionantes, que destruyeron algunas de estas ciudades. Y aquella esta ciudad de Filadelfia, precisamente en el año 17, los historiadores dicen que 12 ciudades fueron destruidas completamente. Pero vemos en lo que respecta a este emperador César Tiberio, la reconstruye hasta que los turcos conquistan allí por el año 1400, quitan todo. Y como le estaba diciendo, trae bastante ánimo. A mí me trae bastante ánimo leer esta epístola, porque fíjense ustedes, vuelvo a repetir, de la manera que el Señor Jesucristo se introduce a la iglesia es de la manera en la cual Él se está identificando con esa iglesia. Pero vean ustedes el versículo número 7. Vamos a leer del verso 7 al 13. Y así podemos entender un poquitito todo, y vamos a ir por parte para que podamos entender este maravilloso libro y este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Vean esto: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una cosa fascinante, porque fíjense que el Señor se está identificando con esta iglesia como el santo, se está identificando como el verdadero, y se está identificando en tercer lugar como el que tiene la llave de David. Son 3 cosas importantísimas con respecto a lo que es el Señor y lo que representa el Señor para esta iglesia, lo que tiene que representar para cada uno de nosotros por igual. Porque fíjense que está hablando de la santidad de Dios. Está hablando de la santidad de Dios. Hemos estado observando, mis hermanos, que la santidad es un tema central para todas estas iglesias. Que la iglesia sea santa, que sea pura, que esté limpia, que esté pensando en lo que es la pureza, porque eso es lo que Dios desea. Como Dios es santo, Dios quiere que todos nosotros tengamos las mismas características que tiene Él. Apartado del mal, que es lo que significa santificación, apartado para el Señor.
Fíjense que cuando Isaías, ¿se acuerdan ustedes en Isaías 6? Cuando Isaías está enfrente de la presencia del Señor Jesucristo, que es Él, y lo podemos ver después en Juan capítulo 12, la razón por la cual digo esto, porque en Juan 12, versículo 41, el Señor Jesucristo dijo, Él vio mi gloria. En esos días Isaías vio mi gloria. Así que estamos viendo la presencia de Dios. Isaías está en la presencia del Señor Jesucristo. Los ángeles están allí en esa presencia del Señor y están santo, santo, santo. Y qué maravilloso nos dice Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el ángel que le dio el mensaje a María, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué fue lo que dijo? El santo ser que nacerá de ti. El santo ser, santo ser. En capítulo 4, que es donde vamos a estar el domingo de la noche, el próximo domingo, si Dios permite, nos da vida. En capítulo 4, versículo 8, estaba leyendo que dice allí que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Saben una cosa? Que hasta un espíritu inmundo reconoce la santidad del Señor Jesucristo. En Marcos 1, versículo 24, había un hombre en la sinagoga de Capernaum que estaba endemoniado. Y ese espíritu inmundo declara lo siguiente: sé quién eres, el santo de Dios. Un espíritu inmundo estaba reconociendo la santidad. Tú eres el santo de Dios. Y mis hermanos, anhelar lo que es la santidad de Dios es vivir entonces una vida sin mancha y sin arruga. Mis hermanos, cuando estamos aquí, déjenme decirle, hay tantas cosas por las cuales tenemos que tener en nuestra mente con respecto a lo que es la santidad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en el Salmo 96 y versículo número 9 dice esto: adoren a Dios en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. ¿Y sabes lo que significa eso de adorarlo en la hermosura de su santidad? Mis hermanos, es adorarlo en lo que representa que Dios es un ser santo. No hay impureza, no hay pecado en Él. Es todo bueno, es todo maravilloso lo que es nuestro Dios. Y mis hermanos, nos dice a nosotros, adoren a este Dios en la hermosura de su santidad. El Salmo 29 también, el Salmo 29, versículo número 2. Den a Dios la gloria debida a su nombre. Adoren en la hermosura de la santidad, dice el salmista David. Y mis hermanos, la adoración adecuada de venir delante de la presencia de Dios y de saber que estamos delante de un Dios santo, estamos admirando la perfección de Dios, estamos admirando lo justo que es Dios, que no tolera el pecado. Y cuando nosotros venimos con esta mentalidad de saber que Dios no tolera el pecado, no le gusta el pecado, ¿cómo creen ustedes, si tenemos el pensamiento adecuado, cuando venimos delante de su presencia, mis hermanos, queremos estar bien, ¿Sabes? Isaías, precisamente con lo que estábamos hablando, cuando estaba delante de la santidad de Dios, dijo, soy hombre, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Cuando vemos a Pedro delante del Señor Jesucristo, cayó en tierra, apártate de mí, que soy hombre pecador. Mis hermanos, es una cosa que, como no tolera lo malo, entrar en la santidad de Dios es una cosa que por eso Dios nos ha separado, apartados para Él. Y qué lindo. El verdadero. Ahora dice que es el verdadero. ¿Qué quiere decir con eso que es el verdadero? Quiere decir que Él es genuino. No hay otro. Es el verdadero, mis hermanos. Todo lo opuesto al engaño, todo lo opuesto a lo malo, todo lo opuesto a lo que es, lo que es falso. No hay otro. Este es el verdadero Dios. ¿Sabes que el Señor Jesucristo dijo allí en Juan 17, verso 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste. Mis hermanos, por eso es que hay un ataque constante en contra de la persona de Dios. Hay un ataque constante en contra de la persona de Cristo Jesús por parte de mormones, por parte de los adventistas, por parte de los testigos de Jehová, de que Jesús no es Dios, que Jesús es uno con Dios, con el Padre, son uno en esencia.
Y por eso Juan, cuando escribe en su primera carta, dice lo siguiente: estos son los que están en contra de Cristo, son aquellos que niegan que al Hijo, el que niega al Hijo está negando al Padre. Y por eso tenemos que entender una cosa, que los fariseos, los escribas, los saduceos, les fue muy mal porque rechazaron a Jesús y su deidad. Y mis hermanos, todos aquellos que rechacen la deidad de Cristo Jesús, todas estas sectas religiosas que rechazan a Cristo Jesús, mis hermanos, ¿sabes qué? No hay lo que es, lo único que le espera, pobrecitos, no lo entienden, no lo quieren entender, atacan a Jesús, atacan a su deidad, y lo único que les espera es una destrucción. Lamentablemente quieren reflejar a Dios, quieren hablar de Dios, pero quieren negar a Cristo Jesús. Y de la manera que el Señor se introduce a esta iglesia es una manera que causa gozo, es una manera, mis hermanos, que dicho sea de paso, porque en Jesús, como es verdadero, ¿qué le podemos reprochar a Dios? ¿Y qué le podemos reprochar al Señor Jesucristo? ¿Qué podemos decir? ¿Que era uno más? ¿Que era un profeta más? ¿Que era un hombre más? Tercero, dice aquí que tiene la llave de... dice aquí tiene la llave de David. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que ir al Antiguo Testamento, y cuando digo el Antiguo Testamento, esto que estamos hablando aquí, este versículo que está aquí, ustedes lo van a encontrar exactamente en Isaías 22 y versículo número 22. Hay un hombre que se llama Eliakim. Eliakim fue nombrado tesorero, había otro antes de él, pero él estaba haciendo malas cosas, estaba administrando mal, fue encontrado falso. Y entonces el rey David elige a Eliakim, que fue nombrado tesorero, y él podía tomar del tesoro del rey y distribuirlo de la manera, era un hombre honesto, era una persona en la cual distribuía el dinero como tenía que ser en las cosas del templo. ¿Sabes? Es interesante que en Malaquías 3:10, ¿te acuerdas de ese versículo? Es un versículo que algunos de nosotros lo conocemos, donde dice que Jehová de los ejércitos abrirá las ventanas de los cielos y dice que derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Siendo el tesorero, lo que quiere decir es lo siguiente: mis hermanos, este es el Señor que tiene las llaves de lo que es las bendiciones de Dios. Las bendiciones, lo que quiere decir que Él tiene las bendiciones de Dios, que está listo para suplir, de acuerdo, como dijo Pablo, sus riquezas en gloria, nos va a suplir a cada uno de nosotros de esa manera. Fíjense que está hablando acá, que dice el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, cuando abre las puertas, cuando está hablando de abrir las puertas del reino de los cielos, ¿te imaginas tú todo lo que está a la disposición de sus hijos cuando el Señor está hablando así? Le está diciendo a esta iglesia lo siguiente: el que tiene esta llave para abrir lo que es la tesorería, los tesoros que hay en el reino de los cielos, y nos está diciendo, Él abre las puertas, ¿para qué? Para que podamos entrar. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa, no está hablando de lo que es que nos enriquezcamos materialmente. Lo que está hablando es que las bendiciones que Dios nos da, Él suple, Él provee, Él está pendiente de todos nosotros. Y esto es lo lindo de este Señor, mis hermanos, que cuando abre las ventanas de los cielos, cuando Él está pendiente a lo que necesitan sus hijos, de esos tenemos que estar contentos y alegres, porque Él suple de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Gloria a Dios. ¿No dijo el Señor que Él es la puerta? Al ser Él la puerta, tenemos acceso para entrar al trono de gracia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, derramando sus bendiciones sobre su iglesia. Ahora fíjense que está diciendo: yo conozco tus obras. A cada uno le está diciendo: yo conozco tus obras, excepto en lo que respecta con las otras iglesias. Está diciendo esto con la iglesia de Filadelfia: conozco tus obras. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
la cual nadie puede cerrar. Y fíjense que el Señor está mirando a esta iglesia. Se dieron cuenta en el versículo número 8 que Él está diciendo, aunque tienes poca fuerza. Ahora, no está hablando de fuerza de poder, que no tengan poder de lo alto. Estamos viendo lo siguiente, estaba mirando en el griego, sobre todo en el griego quiere decir esto, tienes poca fuerza. Lo que está diciendo la palabra poca fuerza se trata de que eran poquitos en número. Eran muy poquitos en número. Y ustedes tenemos que mirar una cosa. ¿Saben qué? El Señor está pendiente no de la cantidad, del número de grande. Si no es grande, entonces no tiene validez ante los ojos de Dios. Pero Dios está mirando aún en las iglesias pequeñitas. Y hay algo que a mí me da un gozo tremendo con aquella iglesia pequeñita, porque se le daba lo que es un mensaje tremendo, un mensaje increíble sobre este pequeño grupo que se estaba distinguiendo ante los ojos de Dios. Y podemos ver una cosa, ¿qué es lo que destacaba a esta iglesia? Poca fuerza, eran pocos en número, como nos dice allí, pero fíjense, dice el versículo 8, has guardado mi palabra. En primer lugar, guardó la palabra del Señor. Esta iglesia pequeñita estaba interesada en guardar la palabra del Señor, estaba interesada en obedecer la palabra del Señor. Era una iglesia que ponía la palabra del Señor en práctica, estaban practicando lo que estaban escuchando. Y mis hermanos, es tan importante todo esto porque, ¿se acuerdan ustedes lo que dice Santiago? Que no solamente seamos oidores de la palabra, pero que seamos hacedores de la palabra. Escuchamos lo que dice el Señor, lo ponemos en práctica. Y mis hermanos, eso es una bendición tremenda. Porque el Señor alaba, lo vemos en el Antiguo Testamento de Deuteronomio. No solamente guarden mi palabra, háganla, pónganla por obra. Lo vemos al Señor Jesucristo diciendo exactamente lo mismo. El que escucha la palabra del Señor y el que está haciendo, lo vemos vez tras vez tras vez. Ahora, hay una cosa que yo quiero que nosotros podamos entender. ¿Quieres ver a un verdadero cristiano? ¿Quieres saber quiénes son los verdaderos cristianos? Hay muchos que pueden decir, bueno, yo soy cristiano, pero te voy a decir, no todo lo que brilla es oro, me dijo un pastor hace muchos años atrás. Fíjate lo que dice Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan en el capítulo número 2 y versículos 3 y 4. ¿Quieres ver a un verdadero creyente? Fíjate lo que dice Primera de Juan 2, versos 3 y 4. Y en esto, ¿lo tienen? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Le conocemos, ¿por qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él o está en ella. ¿Cómo podemos reconocer verdaderamente a un cristiano? Los que guardan la palabra del Señor, los que están obedeciendo la palabra del Señor. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, ¿qué está diciendo? Juan, yo no soy el que estoy diciendo, hermano, ¿cómo se atreve? No, pero fíjate tú, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que está mintiendo. Todo tiene que ver con nuestra obediencia. Y la obediencia es un factor importantísimo para saber si estamos de acuerdo con lo que el Señor está diciendo. Y si ponemos por práctica, no como nosotros querramos, es como Dios quiera. ¿Sabes que Saúl quiso obedecer al Señor a su manera y le fue muy mal? El Señor dijo, elimina a todos. Y Saúl lo que hizo fue todo lo contrario, guardó esto, guardó lo otro, no mató a esto, porque decía que era algo que Señor, hicimos todo esto para agradarte en sacrificio. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Basta, Saúl. Yo te di un mandato. Mejor es la obediencia, dice. Mejor es la obediencia que un acto, algún sacrificio, que aunque sea para mí, pero tú no obedeciste. Y hay algo en el cual yo noto aquí, mis hermanos, que esta pequeña iglesia, este pequeño grupito de hermanos,
guardaron la palabra, no negaron el nombre de Jesucristo. Y versículo 9 dice esto, el confrontamiento tuvo que ver, fíjense, dice allí, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, ¿por qué ustedes creen que el Señor Jesucristo está diciendo esto? Porque había un confrontamiento entre este pequeño grupo y con aquellos que decían ser, que eran de Dios, pero en sí, Dios, el Señor Jesucristo lo está llamando sinagoga de Satanás. Ahora, wow, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Con quién se confrontaban? ¿Cuál era la oposición que tenía esta pequeña iglesia? Te voy a decir una cosa que, fíjate que dice allí, la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Sobre quién está hablando? Ustedes saben que la palabra judíos lo hemos dado ya en varias ocasiones en lo que respecta en Juan, sobre todo en Juan. Cuando ustedes ven la palabra judíos, está hablando de lo que es este grupo de fariseos, los escribas y los saduceos. Cuando habla de los judíos, ustedes cada vez que vean judíos allí, el Señor Jesucristo se está haciendo referencia a este grupo. Ahora, ¿por qué son sinagoga de Satanás? ¿Por qué son sinagoga de Satanás? Bueno, les voy a mostrar con la palabra del Señor por qué el Señor está hablando de esa manera, con quién se confrontaron. Vamos a ir a Mateo capítulo 23 y versículo número 15. Mateo 23 y verso número 15. Fíjense lo que dicen allí. ¿Qué clase de gente eran ellos? ¿Por qué eran sinagoga de Satanás? Porque es que todos aquellos que quieran mencionar a Dios, pero si rechazan a Jesucristo, son sinagoga de Satanás. Todos estos grupos de los cuales hemos estado hablando, son todos grupos, mis hermanos, que van en contra de Cristo, niegan su deidad, no quieren a Jesús, que es Dios, lo rechazan. Él es nada más que un hombre, es un ángel. Y cuando nosotros vemos eso, mis hermanos, necesitamos rechazar inmediatamente ese tipo de mensaje. El capítulo 23 de Mateo, versículo 15. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más el hijo del infierno que ustedes. 2 veces más hijo del infierno. ¿Se dieron cuenta? Son personas que los dirigen a ir al infierno, no los dirigen hacia Dios. Hablan de Dios, pero los llevan a lo que es al mismo infierno. Y esto es algo que tenemos que tener miedo y tenemos que tener mucho cuidado con personas que nieguen a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es Rey y Cristo Jesús es Dios. No es algo creado, no es menos que Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Luego, en Juan capítulo 8, versículo 44, vamos a ir por allí. Espero que hayan traído sus Biblias porque es importantísimo, es lindo tener las Biblias. Capítulo 8 y verso número 44. Fíjense ustedes lo que el Señor Jesucristo habla con respecto a este grupo. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los deseos del padre quieren hacer. ¿Y cuáles son los deseos del padre? Mentirle a la gente. Hace muy poquitito tiempo atrás vinieron 2 personas a tocar la puerta de nuestra casa. Y esta persona, uno bajito, saco y corbata, bien vestido, me empieza a hablar del Señor Jesucristo, y fue a la cruz y murió por mis pecados, y yo alabo a Cristo, y todo parecía muy bien, lo que estaba diciendo estaba correcto, ¿no es cierto? Pero después yo lo detuve y le dije, mire, antes que usted continúe, por favor, quiero saber una cosa para seguir escuchándolo. Lo interrumpí amablemente y le hice así, por favor, le quiero pedir un favorcito, quiero escucharlo de sus labios. ¿Cristo Jesús es Dios
Oh, no, Jesús no es Dios. Le dije, se terminó la conversación, porque Cristo Jesús nos dice que es el único que puede perdonar pecados. Y usted está hablando de un Cristo al cual usted no lo reconoce como Dios, usted no lo reconoce como Señor. Lo ven como si fuera alguien que le hizo un favor a usted, pero este Cristo Jesús merece que usted se rinda ante su autoridad. Él es Señor, Él no es nada más que un Salvador y punto, se acabó. Él es Dios, le dije. Juan 9, verso 22. Fíjense lo que hacía este grupo con respecto a Cristo. Esto dijeron sus padres. Estamos hablando de un ciego. El ciego recibe vista. Entonces traen a los padres y le preguntan, ¿cómo es que tu hijo era ciego o se estaba haciendo? Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes de lo que les dije de los judíos? Y cada vez que mencionamos judíos, ¿está hablando de quién? Fariseos, escribas, saduceos. Tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ustedes dicen que Cristo es el Mesías, ustedes dicen que Él es el Rey, que Él viene a reinar con autoridad. ¿Sabes qué? Vas a ser expulsado de la sinagoga, no tienes lugar aquí, porque Jesús no es nadie. No es nadie. En el capítulo 12, versículo 42 de Juan también. Fíjense en otro versículo más que agrega lo que yo estoy tratando de decirles. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. No querían ser expulsados de la sinagoga, tenían miedo más de eso. Pero dice que creyeron en Él. Creyeron en Él. Todos aquellos que reconocían a Jesús eran expulsados. Y te voy a decir una cosa, que este grupo sabía que Él era el Mesías, No es que no sabían y estaban desconociendo que Él era el Mesías. Ellos sabían que era el Mesías. ¿Y por qué digo esto? Porque mis hermanos, Nicodemo, que era uno de los principales, estaba allí arriba, era uno de los principales, ahí arriba dijo, sabemos, plural, sabemos que tú viniste de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Había un grupo que estaba reconociendo, estamos viendo cosas increíbles ante nuestros ojos. Pero nos dice en una parábola lo siguiente, y que está hablando en contra de estos fariseos, que no querían que Jesús reinase sobre ellos. Hoy en día tenemos otros nombres que tienen las mismas características de los fariseos, mis hermanos. Su fin, el fin de todos estos grupos que yo mencioné, les espera un fin tremendo. Ya viene en camino lo que es el juicio a todos aquellos que están desviando, porque hay millones que siguen todo esto, que Jesús es un ángel, que es hermano, uno de ellos dice que es hermano de Satanás. Dios mío, la manera que se burlan y las manipulaciones solamente están llevando a lo que es la venida del anticristo sobre esta tierra. Y esta pequeña iglesia se estaba confrontando con ese sistema religioso. Se estaba confrontando con ese sistema religioso. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia la verdad sobre la mentira, la verdad va a ser sobre el engaño. Y hay que tener mucho cuidado, te voy a decir una cosa, hay que tener mucho cuidado, Porque hay varios que han pasado por aquí, estamos hablando de 29 años, y les voy a decir una cosa, han venido cada uno, ustedes no tienen idea con qué cosas querían introducirse dentro de la iglesia, querían tener una participación en el liderazgo, y era todo contrario a lo que Cristo Jesús está diciendo en su palabra. ¿Y sabes por qué tenemos que tener cuidado? Pablo dice lo siguiente, a la iglesia en Corinto dijo lo siguiente, que, fíjense en esto, que los falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como ángeles de luz y de justicia y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, con estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Así que no solamente se quieren imponer con sus
con sus cosas, pero lo quieren hacer por la fuerza. Lo quieren hacer por la fuerza de pecar en contra de Dios. Ahora, fíjense ustedes que está hablando en los versículos 9, sobre todo en el versículo número 10, está hablando de un futuro determinado. Es un futuro en el cual también está en un tiempo limitado. Y les quiero mostrar a través de la palabra del Señor, esto es algo muy interesante, espero que tomen nota y después lo estudien en sus casas, porque fíjense en el verso 10 lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, presten atención a esto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay dos cosas importantísimas que yo quiero compartir con ustedes a través de lo que acabamos de leer. Porque a mí se me ha preguntado, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Y vamos a estar viendo un poquitito con respecto de esto. ¿Va a pasar por la gran tribulación? Porque hay algo que tenemos que observar en lo siguiente. Hay dos cosas importantes en este versículo que yo quiero que en esta noche ustedes puedan comprender un poco lo que está sucediendo aquí. El Señor está hablando de una prueba, ¿no es cierto? Está hablando de una prueba. Sobre la prueba que viene ¿sobre qué? Sobre el mundo entero. Ahora, ¿esa prueba para quién es? Porque yo he escuchado esto. No, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación porque tiene que ser purificada. ¿Purificada de qué? Y entonces la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tenemos que pasar por la gran tribulación. Segundo, si es así, entonces, ¿qué pasó con todos aquellos creyentes que no van a pasar por la gran tribulación, que ya han muerto? ¿Quiere decir que no han sido limpiados sus pecados? Lo cual es una cosa ajena, extranjera en las cosas del Señor, porque el Señor está diciendo que es a través de la sangre de Cristo que nos lavó de nuestros pecados. Y fíjense, yo quiero que ustedes noten una cosa. ¿Para quién es esta prueba? Para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora yo quiero mostrarles con la palabra del Señor lo que eso quiere decir. ¿Y para quién es esta prueba? ¿Están listos? Está hablando aquí, mis hermanos, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Ahora, ¿qué hace una prueba? ¿Qué hace una prueba? Cuando estamos siendo probados, la palabra prueba quiere decir para exponer o exhibir el carácter de una persona, de lo que ha hecho o de lo que va a hacer. Se pone a prueba de lo que ha hecho o lo que va a hacer. ¿Se acuerdan lo que dijo el salmista? Examíname, oh Dios, y prueba si hay en mí camino de perversidad. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139. Está hablando para los que no son creyentes. No está hablando para la iglesia. Está hablando para los que moran sobre la tierra. Si vamos al capítulo 6, ahora les voy a mostrar a través de la palabra del Señor algo muy importante para que ustedes puedan entender y puedan aprovechar y puedan valorar lo que son estos mensajes, para que ustedes entiendan el libro del Apocalipsis. Si ponemos un poco de nuestro entendimiento para aprender, no es un libro difícil si lo miramos bien, mis hermanos, y si lo estudiamos de la manera que tiene que ser estudiado. Hay muchos que no lo leen. A mí me han confesado, pastor, la verdad, me dijo una persona hace muy poquitito, cuando comenzamos los mensajes en el capítulo 1, pastor, usted va a explicar punto por punto, porque yo tengo miedo, no me gusta leer el Apocalipsis porque no lo entiendo, es muy difícil de entender. Y le digo, hermano, créame que vamos a ir versículo por versículo y los versículos más difíciles los vamos a tratar, no los vamos a esconder, los vamos a exponer. Ok. Y vemos entonces en el capítulo 6, versículo 10, fíjense en esto. Y clamaban a gran voz diciendo, estos son los que han muerto, los que están allí delante de la presencia de Dios y han muerto en la gran tribulación. Y vamos a mirar esto, ¿ok? Y dijo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en quién? En los que moran en la tierra. En los que moran en la tierra. Está hablando
de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos al capítulo 8 y versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran! ¿Dónde? En la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Capítulo 11, versículo 8 al 10. Estos son los 2 testigos que están predicando, dice, por 42 meses. 42 meses, mis hermanos, es 3 años y medio, que es lo que está diciendo allí en el versículo número 2. 1260 días, versículo 3, son 3 años y medio, que son 42 meses. O tiempos y medio tiempo. Vamos a estar viendo eso también. Pero fíjense ustedes, en versículos 8 al 10 lo que dice: y sus cadáveres de estos 2 testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. ¿Y los moradores de quién? De la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de quién? De la tierra. ¿Con qué? Con el mensaje. Cuando estaban diciendo atormentados, estos 2 estaban predicando durante 3 años y medio, estaban predicando, eran 2 profetas de Dios, predicando durante 42 meses, con respecto a los juicios que estaban pasando sobre la tierra. En el capítulo 13, versículo 8 y 12, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El versículo número 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, ¿y quién? Los moradores de la tierra, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo vemos en el capítulo 17, versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Mis hermanos, ¿de quién está haciendo referencia el Señor aquí? ¿Sobre gente creyente o sobre no creyentes? Sobre no creyentes. No está hablando de la iglesia, está hablando de los que moran sobre la tierra. Y lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que el juicio es para probar ¿a quién? A los no creyentes. Y usted dirá: ¿por qué los está probando? Porque el Señor los está exponiendo que a pesar, fíjense ustedes, 2 testigos predicando durante 42 meses, durante 3 años y medio. Vemos que hay un ángel que está en el cielo y predica el evangelio a toda nación, a todas tribus. ¿Y qué es lo que hacen los moradores de la tierra? Ustedes lo pueden ver después aquí en el capítulo 9, donde dice que ni aún así, a pesar de los juicios que estaban sobre la tierra, ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Y Dios lo que está haciendo con los juicios es probando a la tierra a aquellos, mis hermanos, que no son creyentes. Nada más que estos juicios están exhibiendo al mundo sobre quién realmente quieren. Sobre todo en la mitad de los 7 años es que vienen todas estas cosas de las que vamos a estar viendo aquí. ¿Sabes? En Isaías capítulo 2, la prueba nos dice a nosotros que viene por esta razón. Porque dice que en aquel día que comience todo esto,
En aquel día que arranque la mitad de la gran tribulación. Y vamos a estar observando esto en los mensajes que vienen en camino, si es que Dios nos da vida. Mis hermanos, la gran tribulación es el momento que el anticristo, la bestia, se sienta en el templo de Dios, en el templo que pronto van a ser en Jerusalén. Se sienta para hacerse Dios, proclama la adoración de toda la tierra. Y dice Dios en su palabra, cuando venga ese día, la altivez del hombre va a ser abatida. La tierra llena de ídolos, con su idolatría, van a ser destruidos. La soberbia del hombre será humillada, dice Isaías capítulo 2. Y mis hermanos, el mundo entero, fíjense en una cosa. Dice allí, yo también te voy a guardar de la hora, de este tiempo. Lo que quiere decir allí no es que va a ser una hora de nuestro reloj. En el griego quiere decir de un periodo pequeño. Ese periodo pequeño está hablando de los 3 años y medio. ¿Y cómo sabemos eso? Porque, mis hermanos, está claro que esta prueba va a venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Y hay algo que tenemos que observar en lo siguiente. El Señor le promete a esta iglesia, le dice, yo te voy a guardar. ¿Saben lo que quiere decir guardar? La palabra guardar quiere decir poner una cosa en un lugar seguro, en un lugar que esté protegido. Así que a mí me preguntan, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Yo digo, no creo. No lo creo. Y hay versículos que vamos a estar aprendiendo con respecto al rapto de la iglesia, cuándo va a suceder y por qué tiene que suceder en ese momento. Pero hay algo que sí podemos notar, es esto: el mundo entero va a sufrir las consecuencias de los juicios de Dios. Y no se va a escapar ninguna nación, no se va a escapar ningún rey, no se va a escapar ningún gobernante, ni presidente, ni primer ministro, no se va a escapar nadie cuando los juicios de Dios vengan sobre esta tierra. Mis hermanos, Pedro dijo, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y ustedes dirán, bueno, Pedro, lo dijiste hace 2000 años atrás. Pero hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo unos días interesantísimos, porque hemos visto, mis hermanos, aquellos que son de los años 50, hemos escuchado al poquito tiempo, 10 años antes de que yo naciera, en 1948, mayo 14, Israel estaba de regreso en su tierra, después de 1878 años de estar dispersada por todo el mundo. Es un milagro increíble, pero Dios lo prometió. Dios tiene un plan específico con la nación de Israel, como tiene un plan específico con lo que es la iglesia. Y hay algo importante que tenemos que mirar, es lo siguiente, que lo vamos a estar viendo en el próximo mensaje de la mañana, sobre todo a la Odisea, y después en la noche. Les quiero decir una cosa. ¿Saben qué? Aparece desde el primer capítulo al capítulo 3, aparece la palabra iglesia. Vez tras vez aparece la palabra iglesia. Después del capítulo 3, mis hermanos, no se hace mención de la palabra iglesia, nada más que empezamos a mirar lo que es la nación de Israel, y se lo vamos a mostrar con la palabra de Dios. Por eso yo creo, mis hermanos, que la iglesia no va a estar en este tiempo, estos 7 años, cuando comience el anticristo a reinar. Santiago dijo, la venida del Señor se acerca, el juicio viene. Y mis hermanos, se puso en marcha todo esto cuando el Señor Jesucristo resucitó. Puso en marcha lo que es el tiempo del regreso del Señor. El Señor va a venir dentro de poco. Y nosotros estamos viendo cosas increíbles sucediendo alrededor nuestro. El Señor está pronto por venir, les quiero decir. Está bien cerquita la venida de nuestro Señor Jesús. Hay una cosa con respecto a lo que es el día, que el día se acerca. No levante la mano, por ahí, pero levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han recibido una boleta de algún policía por ir a alta velocidad? No, está bien, ¿eh? ¿Saben que le entregan una boleta y le dicen el día que le pusieron a ustedes el ticket? Le dicen la infracción, ¿no es cierto? Le ponen la infracción. Ibas a 55 millas, pero te voy a poner que ibas a 45. Pero te voy a decir una cosa, yo no sé
¿Para qué hacen eso? Porque ahí aparece que dice, ibas a 55 millas, pero te voy a poner que fuiste a 45. En una zona que era de 35. Entonces te ponen ahí la fecha con la cual te tienes que presentar delante del juez, ¿no es cierto? Y te dicen la cantidad que tienes que pagar y tienes que estar enfrente del juez. Ahora hay una cosa interesante con respecto a esto, que se asemeja mucho a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque policía, cuando te da la boleta te dice, pero si usted va a la escuela, usted no va a tener que pagar nada. Usted tiene que ir a la escuela. ¿No te ha pasado eso? Y te tragas 3-4 horas con tal de no pagar y que te saquen los puntos negativos de tu récord, de tu registro. Mis hermanos, los que no quieren aprovechar eso, van a tener que sufrir las consecuencias de pararse delante de un juez. ¿Y qué le vas a decir? No, el policía estaba ciego, no estaba mirando bien, la pistolita que tiene no estaba funcionando. Ajá. ¿Qué excusa le vamos a poner delante del juez? Porque el día va a llegar y el día te tienes que presentar delante del juez, ¿no es cierto? El día ya está señalado, cuando va a comenzar, y el que escribió la historia dijo, cuando ustedes vean, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel. Y todo va a comenzar, Daniel 9:27, entre la firma de esta bestia, la del anticristo, con la nación de Israel. Hay 7 años en el tiempo cronológico del Señor que faltan establecer, si se va a establecer cuando este anticristo pacte con Israel y las demás naciones. Y ustedes dirán, bueno, pero yo ya he escuchado la venida del Señor, la he escuchado durante tanto tiempo. Mira, vamos a presentar, porque a mí me gusta presentar por medio de las 2 televisiones que tenemos aquí, cuán cerquita estamos nosotros. ¿Cuán cerquita estamos nosotros? El Knesset, que es como el Congreso aquí en Estados Unidos, le mostró, y hay fotos, la fecha, cuando fue el presidente de Rusia, Putin, fue allá a Israel. ¿Saben qué le mostraron? El Congreso este. Le mostraron la maqueta del templo. Y ustedes lo ven al presidente de Rusia mirando aquella maqueta del templo. Vemos al presidente de Estados Unidos mirando esta misma maqueta también, que tienen preparada, dentro de poco se va a construir. Ahora, ¿qué es lo que impide que construyan el templo? Hay una mezquita, la mezquita de la roca que está allí, que no están debatiendo cómo va a ser, pero te voy a decir una cosa, este Congreso dijo, no nos importa si los árabes vienen a atacar, ese templo se va a construir dentro de poco. Esto es una cosa increíble. ¿Y sabes qué? Lo que me llama la atención es que el presidente, el primer ministro de Israel, ustedes vean, ustedes lo pueden escuchar, mis hermanos, escúchenlo, se los pido por favor, en los últimos 3 años, este presidente Netanyahu ha estado delante de las Naciones Unidas y estaba diciendo esto, vamos a construir el templo, y no importa qué digan las demás naciones. Está diciendo que el templo se va a construir. Y si el templo se va a construir, entonces, quiere decir, mis hermanos, en breve, ya lo están mencionando una y otra vez, se lo están presentando a los presidentes de todas las naciones. Estamos viviendo unos tiempos increíbles. Mis hermanos, tenemos que despertar, tenemos que estar atentos, estamos viendo profecía en nuestros días como nunca lo ha habido un grupo cristiano o la iglesia del Señor como en nuestros días. Lo cual quiere decir que si ese templo se va a construir, está la bestia, el anticristo, está esperando su día señalado dentro de poco para firmar entonces este pacto en Israel con todas las naciones. Yo te voy a decir una cosa, no está latiendo tu corazón como diciendo, el Señor viene pronto, y el Señor viene pronto, mi nombre, con voz de ángel, con voz de trompeta, nos va a llamar, y es como dice ese canto maravilloso, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, porque mis hermanos va a ser una cosa maravillosa cuando nos llame el Señor en un abrir y cerrar de ojos, pasamos para la presencia de la gloria del Señor. Y ya ese día viene,
Ese día está casi encima de nosotros. Y hermano, alégrate, alégrate, porque dice el Señor, yo te voy a guardar del tiempo de prueba que va a venir sobre todo el mundo entero. Todo se está preparando, mis hermanos. Todo se está preparando. Todo se está preparando, mis hermanos, para que esto suceda. Eso quiere decir que mi Señor me va a llamar pronto a su presencia. Y que podamos nosotros decir, ven Señor, ven pronto. Así que los que se van a casar, cásense rápido, no estén esperando tanto, porque si no se van a perder. Pero el Señor viene pronto. Va a venir pronto. Todo se está preparando. Todo se está preparando. No, en serio, no se apuren, por favor, tomen su tiempo. Si total, si nos vamos al Señor esta noche, no te vas a casar, así que no te preocupes. Por lo menos, mi amor, por lo menos te pude conocer. Ya nos vamos para arriba. Estemos listos para que cuando llegue, mi hermanito, que la alegría tuya y la mía sea que hemos cumplido con lo que tenemos que hacer sobre esta tierra. Yo conozco tus obras, dice el Señor, yo conozco. ¿Qué es lo que conoce de la iglesia Sinaí? ¿Qué es lo que conoce de esta iglesia Monte Sinaí? ¿No estás interesado? Yo conozco tus obras, Sinaí. Yo sé lo que está pasando. Tu primer amor, ¿lo has dejado? Pues es tiempo de volver a que tengamos esa pasión y tengamos esa alegría, ese gozo de estar sirviendo a Cristo Jesús, sabiendo que ya nos queda poco. Oremos y estemos velando y orando, porque los días se nos están viniendo encima. Y mis hermanos, hay tantos que necesitan de nuestras oraciones. Tantos que necesitan conocer a Cristo Jesús. Los tiempos que vienen van a ser tiempos horribles, dice Daniel, cual nunca hubo en la historia de la humanidad. Y el Señor Jesús dijo, va a haber una gran tribulación cual nunca hubo en la tierra. ¿Sabes qué? No tienes compasión de aquellos, cuando mires a la gente, decir, van a pasar por la gran tribulación. Dentro de poco van a pasar por la gran tribulación. Y todos aquellos que se ríen y se mofan de Cristo Jesús van a recibir su justo pago. Y yo no me río ni me sonrío por esto, porque mis hermanos les tengo lástima, porque no saben lo que viene en camino. Van a ser tiempos terribles, guerras, rumores de guerras y pestilencias y hambre en todo el mundo, mis hermanos. Terremotos increíbles que van a partir islas y naciones en el mundo. Van a venir cosas desastrosas. Por eso yo te pido, si tienes una lista, hazla de aquellos que necesitan escuchar el Evangelio y decirle, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a alabar al Señor. Qué lindo que es saber que el Señor nos guarda, nos va a guardar del tiempo de prueba. El Señor, mis hermanos, ¿sabes qué? Al que venciere le voy a hacer columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias. Gracias, Jesús, por comunicarnos lo que viene en camino. Porque el mensaje es para las iglesias. Y las iglesias, mi Señor, tú le envías en primer lugar al ángel de la iglesia la responsabilidad tan grande que tienen los mensajeros, los pastores, de predicar esto. Saber que Jesús está en medio nuestro, donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, allí está Él. Y te ruego y te suplico que, bendito Dios, podamos reconocer la realeza, la gloria, el poder tremendo que tiene Cristo, que está entre sus hijos, para ver lo que está sucediendo allí. Oh Padre, que nos puedas encontrar a nosotros, este grupito pequeño, como la iglesia de Filadelfia, que estemos oponiéndonos al engaño, a la mentira, que estemos resistiendo a aquellos que dicen ser y creer en ti, pero no creen en ti.
Señor, te suplico por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Te rogamos por aquellos, nuestros familiares, nuestras amistades que están con nosotros trabajando y que no tienen a Jesús y que, bendito Padre, lo que viene en camino es una cosa tremenda y tú lo estás diciendo a través de tu Hijo. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, como dice tu palabra, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por este grupo de hermanos. Gracias, Señor, por haber traído con bien a Armando y a la familia aquí nuevamente. Te agradecemos, bondadoso Dios, porque trajiste también a nuestro hermano Esaú y a Estrellita y bendito Padre también a José Rentería y su familia de allá, que trajiste también a nuestro hermano Adolfo de la visita allá en Escocia. Gracias por haberlos traído con bien. Te pido, buen Dios, que pueda hacer con Dina este martes, Señor, que parte para la República Dominicana, para el casamiento de Miqueas. Te pido, Señor, tu bendición sobre este matrimonio. Padre, gracias por Miqueas, que conoció a esta muchachita de allí, de República Dominicana, y Señor, que se van a unir delante de la familia de ella, allí en su isla, en aquella nación, Señor, ese país. Te pido que la lleves y la traigas con bien. Te ruego, bondadoso Dios, que puedas traer a Dani y a Laura y a los chicos con bien este jueves que viene. Protégelos de todo mal, te lo suplico, Señor. Y ahora, bendito Padre, nos ponemos en tus manos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y te damos tantas gracias por habernos permitido estar aquí y escuchar tu palabra. Y es en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios, sino el